Mi oficina en el edificio de la Sociedad de Socorro tiene una vista perfecta del templo y cada noche con exactitud las luces del templo se encienden al atardecer, por lo que el templo es un faro constante y tranquilizador afuera de mi ventana. Una noche mi oficina estaba poco iluminada. Al bajar el sol y al mirar por la ventana, el templo estaba oscuro, porque las luces no se habían encendido y de repente me sentí triste, debido a que no podía ver las torres del templo que veía todas las noches durante años. Ver oscuridad donde esperaba ver luz me recordó que una de las necesidades que tenemos a fin de progresar es mantenernos conectados a nuestra fuente de luz, Jesucristo, porque Él es la fuente de nuestro poder, la luz y la vida del mundo. Sin una fuerte conexión a Él, comenzamos a morir espiritualmente. Y sabiendo eso, Satanás intenta explotar las presiones mundanas que todos afrontamos. Él trabaja para atenuar nuestra luz, poner la conexión en cortocircuito, cortar el suministro de energía y dejarnos solos en la oscuridad. Esas presiones son comunes en la vida terrenal, pero Satanás trabaja con esmero para aislarnos y decirnos que somos los únicos que las estamos sufriendo. Algunos de nosotros estamos paralizados por el dolor. Cuando nos agobian las tragedias, cuando la vida es tan dolorosa que no podemos respirar, cuando recibimos golpes como el hombre en el camino a Jericó y se nos da por muertos. Jesús se presenta y echa aceite en nuestras heridas, nos levanta con ternura, nos lleva a un mesón y nos cuida. A aquellos de nosotros que estamos afligidos, Él dice: aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Cristo sana las heridas. Algunos estamos simplemente muy cansados. El Elder Holland dijo: no debemos correr más a prisa de lo que nuestras fuerzas nos permitan. No obstante, a pesar de ello, sé que muchos de ustedes corren muy a prisa y su reserva de energía y fuerza emocional a veces está casi vacía. Cuando las expectativas nos abruman, podemos regresar y preguntar al Padre Celestial qué debemos dejar. Parte de nuestra experiencia es aprender qué no hacer. Pero aún así es demasiado. El Salvador nos asegura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo está dispuesto a unirse al yugo y tirar con nosotros para aligerar nuestras cargas. Cristo es descanso. Algunos sentimos que no encajamos en el molde tradicional. Por varias razones no nos sentimos aceptados o aceptables. El Nuevo Testamento muestra los esfuerzos que hizo Jesús por llegar a todos. Leprosos, recaudadores de impuestos, niños, galileos, rameras, mujeres, fariseos, pecadores, samaritanos, viudas, soldados romanos, adúlteros, los ritualmente impuros. En casi todos los relatos, Él tiende la mano a alguien que no era tradicionalmente aceptado. En Lucas 19 se encuentra el relato de un recaudador de impuestos de Jericó llamado Zaqueo, quien subió a un árbol para ver a Jesús. Zaqueo era empleado del gobierno romano y se le veía como corrupto y pecador. Jesús lo vio en el árbol y lo llamó diciendo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Y cuando Jesús vio la bondad del corazón de Zaqueo y las cosas que hacía por los demás, aceptó su ofrenda diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cristo les dijo con ternura a los nefitas: he mandado que ninguno de vosotros se alejara. Pedro tuvo esa poderosa epifanía en Hechos 10 cuando declaró: Dios me ha mostrado que a ninguna persona llame común o inmunda. Un requisito de los discípulos cristianos y de los santos de los últimos días es demostrar amor los unos a los otros. Jesús nos extiende la misma clase de invitación que dio a Zaqueo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo, y tú conmigo. Cristo nos ve en nuestro árbol. Algunos estamos perturbados con preguntas. Hace unos años me sentía agobiada e irritada por preguntas a las que no podía encontrar respuestas. Un sábado tuve un sueño en el que podía ver una pérgola y entendí que debía
ir y pararme allí. Tenía 5 arcos que la rodeaban, pero las ventanas eran de piedra. Me quejé sin querer entrar porque el lugar era claustrofóbico. Y se me ocurrió la idea de que el hermano de Jared pacientemente había fundido rocas hasta transformarlas en cristal transparente. El cristal es roca que ha sufrido un cambio de estado. Cuando el Señor tocó las piedras del hermano de Jared, brillaron con luz en los oscuros barcos. De repente sentí el deseo de estar en ese lugar, más que en cualquier otro. Era el lugar preciso, el único donde podría en realidad ver. Las preguntas no desaparecieron, pero al despertarme la pregunta era, ¿cómo vas a aumentar tu fe, así como lo hizo el hermano de Jared, para que tus piedras se conviertan en luz? Nuestros cerebros mortales están hechos para buscar comprensión y significado en paquetitos. No conozco todas las razones por las que el velo sobre la vida terrenal es tan grueso, porque no es la etapa de nuestro progreso eterno en la que tenemos todas las respuestas, sino que en la que adquirimos la certeza o a veces la esperanza de la evidencia de las cosas que no se ven. La certeza llega de maneras que no siempre son fáciles de analizar, pero hay luz en nuestra oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz y la vida y la verdad del mundo. Para quienes buscan la verdad, al principio puede parecer ser la absurda claustrofobia por las ventanas de piedra. Pero con paciencia y preguntas llenas de fe, Jesús puede transformar nuestras ventanas de piedra en cristal y luz. Cristo es luz para ver. Algunos sentimos que nunca podremos ser lo suficientemente buenos. El tinte escarlata del Antiguo Testamento no solo era colorido, sino resistente, porque su vivo color se fijaba a la lana y no se desteñía, sin importar cuántas veces se lavara. Satanás usa ese razonamiento para derrotarnos. La lana blanca teñida de escarlata nunca puede volver a ser blanca. Pero Jesucristo declara, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y el milagro de su gracia es que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, su sangre escarlata nos devuelve la pureza. No es lógico, pero sin embargo es cierto. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor dice enfáticamente, quien se ha arrepentido del pecado es perdonado. Y yo, el Señor, no lo recuerdo más. En esencia, ven, razonemos juntos. ¿Has cometido errores? Todos fallan alguna vez. Ven a mí y arrepiéntete. No recordaré más el pecado. Puedes volver a estar bien. Tengo una obra para ti. Cristo emblanquece la lana. Pero, ¿cuáles son los pasos prácticos? ¿Cuál es la clave para reconectarnos con el poder de Jesucristo cuando estamos titubeando? El presidente Nelson lo dijo de manera muy sencilla. La clave es hacer y cumplir convenios sagrados. No es un camino complicado. Hagan que Cristo sea el centro de su vida. Si sienten que el faro de su testimonio se va apagando y las tinieblas se vuelven más densas, ármense de valor. Guarden sus promesas a Dios. Hagan sus preguntas. Con paciencia fundan las piedras en cristal. Vuélvanse a Jesucristo, quien aún los salva. Jesús dijo, soy la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenden. Lo que significa que no importa cuánto se esfuerce, la oscuridad no puede apagar esa luz. Jamás. Pueden confiar en que su luz estará allí para ustedes. Nosotros o los que amamos quizás oscurezcamos temporalmente. En el caso del templo de Salt Lake, el gerente de propiedades recibió una llamada casi de inmediato. La gente se dio cuenta. ¿Cuál era el problema con las luces del templo? Primero, los empleados fueron a cada panel eléctrico y encendieron las luces manualmente. Luego reemplazaron las baterías del suministro automático y las probaron para ver qué había fallado. Es difícil encender las luces solos. Necesitamos amigos los unos a los otros. Al igual que los empleados del templo, nos ayudamos mutuamente al llegar personalmente, recargar las baterías espirituales, reparar lo que salió mal. Al igual que la manzana del templo en Navidad, quizás solo seamos un foco en un árbol.
pero aún así hacemos brillar nuestra luz y juntos atraemos a millones a la casa del Señor. Lo mejor de todo, como el presidente Nelson nos alienta, podemos traer la luz del Salvador a nosotros y a los que son importantes para nosotros por el hecho sencillo de guardar nuestros convenios. En muchas formas, el Señor recompensa esa acción fiel con poder y con gozo. Testifico que son amados. El Señor sabe cuánto se esfuerzan. Están progresando. Sigan adelante. Él ve todos sus sacrificios ocultos y los cuenta para su bien y el de aquellos a quienes aman. La obra que hacen no es en vano, no están solos. Su nombre mismo, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Él ciertamente está con ustedes. Avancen unos pasos más en la senda de los convenios. Aun cuando esté demasiado oscuro para ver muy lejos, las luces volverán a encenderse. Testifico de la veracidad de las palabras de Jesús, las cuales están llenas de luz. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.